hablar de vida de un valiente, la vida del valiente del reino. ¿Cuántos son valientes del reino? ¿Está contento? Uy, algunos se pone contento y otros saca los dientes ya, y no vayan a morder al que tiene a su lado. Vidas de valientes. Y la Biblia, palabra de Dios, este mensaje está llena de hombres y mujeres que comenzaron como el común de los mortales, como digo yo muchas veces, pero que estuvieron dispuestos y se forjaron como valientes del reino. Nadie nace valiente, aunque esa semilla de valentía está en todos los corazones de aquellos que Dios crea. Pero uno se va forjando a lo largo de la vida el valor y la valentía en las personas. Hay personas que aparecen en la palabra que cambiaron la sociedad en que vivieron y las vidas fueron transformadas. Muchos de estos valientes murieron apedreados, como Esteban o muchos de los profetas. ¿Sabe que eran tan valientes que los apedrearon? Y que decía que el gozo reinaba en sus caras mientras recibían las piedras. Otros estuvieron dispuestos a pasar por el fuego, por un horno hirviendo, como Daniel y sus amigos, aquellos tres, Melec, Sadrach y Abednego, que estuvieron dispuestos, ese valor, esa valentía los llevó incluso a tener que pasar por un horno. Otros sacrificaron sus madrugadas buscando al Espíritu Santo, eran valientes, estaban dispuestos a quitar horas de su sueño para buscar de Dios. Eso es tener valor también, eso es valentía. Hay muchos, esa valentía los llevó a la cárcel, pero aún en la cárcel decía la palabra que ellos alababan, buscaban y glorificaban a Dios, porque eran gente del corazón valiente, del reino valiente, valientes del reino. Muchos perdonaron a sus opresores, o muchísimos, y estuvieron dispuestos a ser aún despreciados por sus propias familias, por amor a Cristo y por amor a la iglesia y por amor al reino. Tantos otros de estos valientes que aparecen en la palabra de Dios estuvieron dispuestos a que su lengua aún fuera cortada para no hablar mal de un hermano de la congregación. ¿Hasta qué punto? Para que no se acusaran, para que no hablaran mal de ellos, estaban dispuestos a que sus lenguas fueran cortadas. ¿Usted estaría dispuesto a que su lengua fuera cortada para no tener que decir nada malo del que está a su lado? ¿Estaría dispuesto? Esto es de valientes. Y eso aparece en la palabra. Y eso aparece a lo largo de la historia. Hoy me quiero centrar en un joven. El nombre de este joven es Jonatán, o yo lo llamo Jonatán, príncipe de Israel. ¿Sabe de qué Jonatán estoy hablando? Hijo de Saúl, heredero del trono de Saúl, un valiente del reino. Y yo me preguntaba, cuando hablaba de este valiente o cuando estaba pensando en lo que iba a compartir, ¿qué caracterizaba a este hombre, a este valiente, a este joven? Diga, Jonatán, un valiente del reino. Valiente del reino. ¿Qué caracterizaba a este joven? Porque todos nos creemos valientes, ¿cierto? Todos somos valientes. Usted va por ahí por la calle y tú tienes valor, yo tengo valor. Pero son los hechos, las actitudes en la vida, las reacciones ante las circunstancias especialmente difíciles o las circunstancias de la vida, la que nos va moldeando y la que permite que el Espíritu Santo nos forje, nos haga valientes del reino de Dios. Y eso va a determinar nuestra valía dentro de este reino. La vida de Jonatán fue una vida de compromiso, de integridad, de fe, de lealtad, de acción, de esfuerzo, de dedicación. Era un valiente del reino. Mira al que está a su lado, dígale valiente. Pero dígaselo ahí con cara de valor, valiente. Valiente. Valor, valentía, esfuerzo, fe, confianza. Dígale que está a su lado, Jonatán. Llámelo Jonatán, total. Y vamos a Primera de Samuel, el capítulo 14. Los primeros 15 versos de ese capítulo. Los quisiera leer porque habla de una faceta de este hombre, de Jonatán. Joven, heredero del rey, del primer rey de Israel, de Saúl. Y dice así, a partir del verso 1. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo de un granado que está en Migrón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Ahí tenía unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. Y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros
Por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Boses y el nombre del otro era Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llegaba a su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se han escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. ¿Conocía esta historia? ¿Cuántos conocen esta historia? Hay que leer la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, como hijos que somos. Aquel día, en este texto, el día que acabamos de referirnos, un valiente logró una victoria para el pueblo de Dios. ¿Cuántos lograron una victoria? Uno y su escudero. Uno y el jovencito que lo acompañaba, que posiblemente era incluso adolescente. Aquellas dos personas, Jonatán y su escudero, llegaron a tener una de las mayores victorias contra los filisteos que hubo en tiempos de Saúl. Este hombre, Jonatán, vivió un tiempo difícil en la historia del pueblo de Dios. Era un hombre de fe, era un hombre de confianza, era un hombre de acción, era un hombre que conocía de Dios, porque él sabía que Dios había prometido librar al pueblo del yugo de los filisteos. Él había escuchado las promesas de Dios. ¿Usted sabe las promesas que hay para su vida? ¿Usted las ha escuchado, las promesas de Dios? ¿Las sabe, las conoce? ¿Usted sabe lo que dice el libro de Hechos? ¿Sabe el mensaje de Jesús? ¿Lo sabe o no lo sabe? Hay promesas de Dios aquí. Y Jonatán las conocía. Jonatán conocía que dice: en tiempos de tu padre de Saúl, del rey, acabarán con los filisteos. Él sabía esta palabra y tenía todo en su contra. Dios había prometido librar al pueblo de Israel o a su pueblo, pero todo estaba en contra. Usted puede mirar la sociedad y usted puede mirar alrededor y decir: chacho, parece que lo tenemos todo en contra. Usted puede ver su vida y decir: chacho, si parece que no salgo de una para otra, que tiene todo en contra. Si usted lee el capítulo anterior, el 1 de Samuel 13, se da cuenta que entre los 600 hombres que tenía Saúl en el campo de batalla, en el campamento, dice que ninguno tenía ni lanza ni espada. Solo habían 2 espadas y 2 lanzas en el campamento. Una era la del rey Saúl y otra era precisamente la de Jonatán. Él tenía una espada y una lanza. ¿Por qué? Porque decía que como eran vasallos de los filisteos, todos los años anteriores, los filisteos le habían dicho: no queremos que ustedes tengan guerreros. Y dice que si querían incluso amolar las asadas, tenían que ir a los filisteos y tenían que pagar para amolar las asadas, porque no querían los filisteos que tuvieran fraguas o que tuvieran nada que tenía que ver con hierro, para que no pudieran armarse. Y efectivamente, en este tiempo lo tenían todo en contra. Mientras los filisteos tenían ejércitos poderosos armados hasta los dientes, ellos solo tenían una espada, una lanza para cada uno. O sea, 2 lanzas y 2 espadas. Esto es lo que tenían para defenderse. ¿Estaba difícil la cosa o no? Pero Dios les había prometido que los iba a librar de los filisteos, ¿cierto? Yo no sé qué es lo que usted tiene para defenderse o para atacar. Usted puede pensar que es poca cosa. Lo importante es si usted cree lo que Dios dice. Porque eso es lo que pasó con la vida de este valiente. Porque la fe y la confianza en la palabra de Dios llevó a este hombre, a Jonatán, a tomar una decisión de valiente. Porque valientes toman decisiones, ¿cierto? Pero no toman decisiones de cobardes, toman decisiones de valientes. Dirá que está solo valiente. Toma decisiones de valientes. No toma decisiones de cobardes, sino de valientes. Y ahí estaba Jonatán.
Y entonces él empieza a pensar y dice que había una fortaleza, una guarnición filistea en lo alto de un peñasco. Yo imagino que aquella será la zona como aquí, como los barrancos, ¿no? Y usted estaba por el barranco y en lo alto del barranco, ahí estaba la fortaleza filistea o la guarnición. Y dice que la única manera de subir allá arriba, fíjense que nombre, hasta los peñascos eran tan grandes que tenían nombres. Las montañas normalmente tienen nombres, casi todas las montañas de la isla tienen nombre. Usted conoce a los cabreros y dice, aquella es la roca de no sé qué, y aquella es la roca de no sé cuánto, y la cabra se me perdió por la roca no sé qué, y conocen las rocas tienen nombre de toda la vida, ancestrales. En esta ocasión, aquí en esta época también, y dice que estaban aquellos grandes peñascos que no había forma de subir a aquella guarnición. O sea, lo tenía todo en contra, todo en contra. Y cuando él mira, dice, ¿cómo vamos a hacer para subir ahí arriba? No hay camino, no hay ascensor. No le puedo mandar un WhatsApp a este hombre de la guarnición para que venga a atacar aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo subimos? Cuando un valiente se levanta en el reino de Dios con la fe y la confianza, un valiente siempre estará dispuesto a hacer lo imposible por llevar a cabo la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza a un valiente, en este caso a Jonatán. Él había escuchado la voz de Dios que había dicho, voy a traer libertad sobre los filisteos a mi pueblo, y él dice, ¿qué hay que hacer? Esa es tu voluntad, pues yo voy a hacerla. Lo tengo todo en contra, no importa, no pasa nada, porque tengo a favor la palabra de Dios y la fe que tiene depositada en el Señor. Entonces toma esa decisión. Un valiente hace realidad las promesas de Dios para su vida, las hace realidad. Por eso cantamos esa canción, creo en ti, Señor, y lo que harás en mí. Pero esa fe, ese creo en ti, te va a llevar a hacer cosas, decisiones de valiente en tu vida. Porque ya sabes cuál es la palabra. Una palabra de bendición, de propósito, de victoria hay sobre tu vida. Pero tienes que hacer la batalla, tienes que luchar la batalla. Jonatán sería que sabía que era difícil subir allá arriba. Era difícil, pero él con uñas y dientes toma la determinación, la decisión. Dice, cueste lo que me cueste, yo voy a hacer realidad las promesas de Dios para mi vida. Y dice el verso 13 que él trepó con manos y pies. ¿Cómo treparía usted con manos y pies? ¿Cuántos se han puesto a hacer escalada? ¿Alguno ha hecho escalada? ¿Alguno ha bajado por un barranco eso con cuerda? Una vez me bajaron a mí con un barranco por cuerda. 60 metros de altura había que cambiarse las cuerdas. Yo cuando llegué a la mitad ya estaba orando. Yo veía las cabras abajo pequeñitas. Yo decía, pero ¿quién me manda a mí a hacer estas cosas? Tuve que orar todo lo que sabía. Y lo que no sabía también lo oré. Hace lo imposible, dice que con manos y pies, dice que estaba subiendo lo difícil que era. Porque déjeme decirle que a un valiente no lo frena la dificultad. ¡Ay, qué difícil está eso! No te va a frenar la dificultad si tú eres un valiente del reino. Es imposible que la dificultad te frene. Es más, en la dificultad, por dura que sea la realidad de tu vida, por dura que sea la realidad que te rodea, cuando tú eres valiente, tú encuentras un camino donde no lo hay. Porque no había camino para subir a esa guarnición. Pero él dice, aunque tenga que subir con los dientes, yo imagino a Jonatán mordiendo las rocas para subir, para no soltar la espada. Con la boca mordiéndolo y los pies y las patas y subiendo por ahí para arriba. O las piernas. A lo mejor tenía patas, como algunos que tenemos patas a veces, de cabezones que somos. Pero ahí estaba Jonatán subiendo. La dificultad no lo iba a frenar. ¿Por qué? Porque un valiente del reino es una persona de fe y de confianza en Dios. Y esto siempre, siempre, siempre lo moverá y lo mantendrá en acción. Jamás verá a un valiente, ¿y ahora qué hago? No hay solución. No, no, no. Un valiente busca la solución cuando nadie la encuentra. ¿Por qué? Porque cree la palabra. Porque tiene al Espíritu Santo. Porque le pide la sabiduría a Dios necesaria y el esfuerzo y la fuerza para salir adelante. Por eso era valiente. A un valiente nada ni nadie lo detiene. Mira, le pueden pasar mis cosas. Dice la palabra de Dios que a David se caerán mil a tu diestra y 10.000 a la izquierda, pero tú seguirás confiado. Un valiente confía. Un valiente nada, no se para por nada. No importa lo duro de la circunstancia, jamás excusará a un valiente en los demás. Jamás le echará a un valiente la culpa a nadie de lo que pasa en su vida. No pensará, es que están todos el ejército de Saúl allí, ninguno quiere venir a atacar y ¿qué vamos a hacer nosotros dos solos? Mejor nos vamos con los demás. Eso no lo dirá un valiente. Un valiente no dirá, si yo estuviera el rey, yo iría y atacaría, pero como no soy el rey. Un valiente no buscará excusas para nada. Un valiente dirá, es que la que se sienta al lado mío huele mal. ¿Qué par huele? Ya no voy más. Un valiente no dirá, es que hay tanta crisis en el mundo que el Señor sabe.
Un valiente no dirá, es que como el amor del último tiempo se enfriará, pues estamos todos fríos. Un valiente no buscará excusas para nada. Un valiente saldrá adelante a pesar de cualquier situación. Un valiente es un valiente y vive como un valiente. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende o no lo entiende? Diga, lo entiendo. Dígale que está a su lado, valiente. Porque esos son los valientes del reino. Un valiente no se detendrá jamás ni pondrá una excusa. Un valiente sabe que vive en el mejor tiempo de su vida, porque si Dios hizo que nacieras en este tiempo, que vivieras en este tiempo y en este lugar, es porque hay algo que solamente tu valentía va a poder conquistar en el nombre de Jesús. Y no lo va a conquistar otro por ti, lo vas a conquistar tú. Por eso Jonatán estaba bajo aquella guarnición en aquel momento. Y no dijo, oh, si estuviera David, que es más valiente que yo. Y no dijo, oh, si estuviera alguien que supiera más que yo. O si estuviera un ejército de 200 personas conmigo. No. ¿Qué hizo? Conozco la palabra de Dios, tengo fe en Dios. Y hay una palabra de Dios para el pueblo de Dios. Un valiente es un valiente y vive como un valiente. Un valiente sabe que Dios está de su parte. Eso lo tiene claro. Dice el verso 6 que le dice, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Dice, quizá Dios obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. A veces creemos, no, es que si fuéramos más podríamos hacer tantas cosas. Dios no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Los límites a Dios se los pone usted y se los pongo yo. Los límites a Dios se los pone su mente y se los pone su condición. Los límites a Dios se los pone la actitud que tomamos en la vida. Pero alguien como Jonatán no le puso límites a Dios. Dice, el Señor puede salvar con 1 o con 100,000. ¿Cierto o no? Él no necesita 100,000 para matar a 100,000. ¿Para cuánto necesita? Diga 1. ¿Lo cree o no lo cree? Esto no es lógica humana, porque si usted suma de otro más, unos 100,000 gana los de 100,000 seguro. En el razonamiento humano sí. Si Jonatán hubiese pensado como un humano, hubiese dicho, esto es imposible, vamos a subir allá arriba, de que nos tiren 4 piedras nos matan. Como los guanches acabaron con los conquistadores, así con 4 piedras los tiraron y se los cargaron. Pero él pensó como un hombre de Dios, él pensó como un valiente, él no quería limitar a Dios. No limites a Dios, porque la fe es precisamente lo que no te va a hacer que limites a Dios. Cuando tú crees, cuando tú confías, cuando tú te esfuerzas, cuando tú estás en una intimidad con Dios, en oración con Dios, cuando tú tienes un conocimiento de Dios, como tenía Jonatán, cuando tú sabes el poder de Dios. Jonatán tenía un conocimiento de los hechos y del poder de Dios. Como todos los soldados de Israel, sabía que Dios había sacado al pueblo con poder de Egipto. Él sabía lo que había pasado con Gedeón, con los grandes jueces de Israel. Sabía quién era Sansón, sabía quién era Débora, Otoniel. Él había escuchado cómo había liberado tantas veces Dios al pueblo de Israel. Él lo sabía. Había un conocimiento intelectual de lo que puede hacer Dios. Y todo el mundo que es creyente tiene este conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque o se ha leído la Biblia o se lo ha escuchado a alguien alguna vez. Entonces sabemos que Dios es poderoso. ¿Lo sabe o no lo sabe? Que Él hizo grandes maravillas, el libro de Hechos, mientras Jesús caminó. ¿Lo sabemos o no? Diga, lo sé. Por lo menos el intelecto me funciona. Lo sabemos. Jonatán lo sabía. Había un conocimiento intelectual de lo que Dios puede hacer. Pero en algún momento de su vida, como él era valiente, ese conocimiento intelectual histórico, Jonatán lo bajó al corazón. Es decir, lo bajó del intelecto, de la mente, lo bajó al alma. Por eso dice el verso 7, su escudero le respondió, haz lo que tengas en tu corazón, haz lo que tengas en tu interior, porque yo estoy a tu disposición. Es decir, Jonatán había bajado la palabra de Dios del conocimiento, del boca a boca, de leerla, de aprenderla, al corazón. Y después que la puso en el corazón, ese deseo se volvió voluntad. Es decir, que afectó al espíritu. Ya no solamente un deseo, ay, me gustaría ir a la fortaleza porque Dios es poderoso y Dios puede hacerlo. No. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y si Dios está con nosotros, se lo sabe. Gloria a Dios. La palabra de Dios anidó en lo profundo de su corazón, pasó del intelecto al alma y luego tomó la voluntad, la disposición de hacerlo. No quedó en una mera ilusión, un mero deseo muchas veces que tenemos, ay, si yo saliera de este problema, no, si yo saliera de este problema, no, este problema yo lo enfrento en el nombre del Señor y voy a salir victorioso.
¿Lo crees o no lo crees? Porque si no lo crees, ni te enfrentes. Arranca para atrás porque te van a dar de palo. Si Jonatán llega a subir para arriba, a lo mejor Dios, a lo mejor están dormidos. Entonces ya vas en lo humano no te va a funcionar. Tienes que ir en el poder y en lo divino, en el poder y en la fe del Espíritu Santo. Entonces siempre un valiente tendrá una voluntad para solucionar los problemas, para vencer las dificultades, para desafiar y destruir el poder del mal, de las tinieblas, para luchar cada día de su vida por establecer la voluntad de Dios en tu interior y en aquellos que te rodean o en aquella condición donde tú estás viviendo. Él lo hace porque sabe que Dios está de su parte. Entonces un valiente no pondrá problemas. Un valiente es una persona que soluciona problemas. Un valiente no dice, ay, mira aquello, mira. No. Un valiente dice, aquello está mal, voy a ver si lo arreglo. Y no le va a decir a todo el mundo que está mal, sino lo arregla y dice, mira qué bien quedó aquello. Un valiente busca soluciones en la vida de los demás. Un valiente aporta algo de parte de Dios a las vidas, aporta luz, aporta bendición. Un valiente no aporta cuchicheo, no, solo aportan los cobardes. Los valientes aportan soluciones. Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién? Diga todo el mundo. Todo el mundo puede estar contra nosotros, ¿o no? Él hace una pregunta. Pero si Dios es con nosotros, ¿qué le importa a usted que todo el mundo esté en su contra? ¿O no estaban en contra de Jesús? ¿O por qué se cree usted que lo crucificaron? Porque estaban en contra, ¿no? Pero Dios estaba con él. Entonces, si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Me da lo mismo. Y sigue diciendo, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y a veces uno lee esto fuera de contexto, todas las cosas, y ya empieza a pensar en dar la vuelta al mundo. Pero tiene que ver el contexto. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación nos separará del amor de Dios? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Y habla de 7 cosas porque podía hablar de muchas más. ¿Algo de esto nos separará del amor de Dios? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. En este contexto, solamente en este contexto, en el contexto de que la lucha es difícil, que la vida diaria es difícil, que la vida para el creyente se complica, que el camino es angosto, en este contexto, dice la palabra de Dios, pero en todas estas cosas somos más que, diga el que está a su lado, vencedor. Por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas. En angustia, en persecución, en crítica, en jaleo, en historias, en desnudez, en peligro, en espada. En todas estas cosas somos más que, no somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Pero quiénes vencen? Los valientes. Los que se atreven en medio de aquel contexto de Jonatán, donde todo estaba en contra. En ese contexto dice, yo soy más que vencedor. No tenemos armas, no tenemos provisiones para el ejército, no tenemos nada a favor, todo en contra. Y encima estos incircuncisos están en lo alto de la loma que controlan todo el territorio. Todo en contra, pero yo soy más que vencedor. Y empieza a subir peñasco para arriba. Gloria a Dios. Y ahí está. Y sigue diciendo este verso de Romanos 8, porque estoy convencido, dice el apóstol, estoy completamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni el futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo cree o no lo cree? Si usted entiende esto con todo su corazón, si lo baja del intelecto al corazón y lo lleva al espíritu y está convencido, como estaba convencido el apóstol, su vida va a tener un cambio de 360 grados. En todas las facetas de su vida, en todas. Cuando esta verdad baja y se apodera de tu espíritu, te lleva a ser inescrutablemente, a vivir y a ser un valiente del reino, a superar con victoria todos los obstáculos de la vida, porque simplemente sabes y estás convencido que Dios está por ti, que Dios está en ti. Y esto te lleva a moverte, esto te lleva a luchar, esto te lleva a batallar, pero siempre te llevará a la victoria, porque nunca habrá una victoria si antes no hay una batalla. Y a veces queremos que venga la victoria sin luchar.
Y sin luchar, nadie sale victorioso del campo de batalla. Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que nos enseña el Maestro. Eso es lo que vemos en la vida de este valiente del reino de Jonatán y de tantos otros. Dice que Jonatán le dijo, vayamos y subamos. Y en cuanto ellos empiezan a subir, empieza a darse un milagro. Porque tú mueves la mano de Dios. Cada uno de nosotros movemos la mano de Dios con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra acción, con nuestra actitud. Dice que hubo como un temblor. Mire, yo no sé si fue que empezaron a caerse las piedras del precipicio y los filisteos pensaron que había un ejército que subía y dijeron, se pusieron a saltar como conejos. ¿Usted sabe cómo saltan los conejos, los salvajes? Yo creo que los filisteos estaban arriba y dicen que nos atacan 1 millón de personas. Ellos no sé qué pasó. Dice que la tierra tembló, que aquello pasó algo allí, que muchos de aquellos filisteos se riscaron, se tiraron abajo de la guarnición. Se provocó un terremoto. Lo importante es ver lo que provocan los valientes. Los valientes provocan cosas en el reino de Dios, aquí en la tierra. Los valientes mueven la mano de Dios. No la mueven los que estaban en el campamento, sin arma, mirando y diciendo, ¡ay, cómo nos libraremos de esto! Como nos ataquen, a ver qué hacemos, a ver para dónde corremos. Esos no mueven la mano de Dios. No la mueven los que estaban escondidos en las cuevas, que dice que habían escondido en las cuevas. A ver si Dios hace algo. A ver si Dios hace algo. ¿Tú crees que Dios hará algo? Él dijo que iba a hacer algo porque nos prometió victoria. Sí, nos prometió victoria. Pues escóndete a ti que cuando venga la victoria salimos. Porque a veces creemos que es así como funciona la palabra de Dios. Que Dios haga todo, que ya yo salgo comodito para afuera y digo, ya están todos muertos, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. No funciona así. Eso no mueve la mano de Dios. No nos mueven los que están llorando y pegándole patadas a las piedras por todos lados. Ay, qué pobrecitos son. Eso no mueve la mano de Dios. Alguien me decía que si la pobreza moviera la mano de Dios, el continente africano estaría en un aviamiento terrible. Y no es así. No es así. Aunque están sucediendo cosas para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué mueve la mano de Dios? Los valientes. Los que andan quejándose no mueven nada. Mire, los que andan quejándose no mueven ni a los perros que estaban en el campamento. Los perros aquellos ni se movían seguro. Hasta los perros esos que andaban por ahí no se movían. Esos no mueven nada. Los valientes provocan avivamientos en la tierra donde viven. Dígaselo que está a su lado. Sé valiente. Porque provocan un despertar ahí donde se mueve. ¿Por qué? Porque son valientes. No es por otra cosa, sino porque son valientes. Y entonces los valientes dicen, venga, vamos para arriba que vamos a acabar con eso de circunciso. Y después, ay no, que ni nos tiran piedras, ay no, que sin... No, vamos para arriba, hombre. Levántese. Hay que hacer algo por esta tierra. ¿Lo cree o no lo cree? Pero es que están en los peñascos, pero es que están... No, olvídese de todo eso. Es que. Eso para los cobardes. Pero aquí somos valientes. ¿Verdad? Porque los valientes de la semana pasada volvieron. Y se sumaron algunos más. Gloria a Dios. Entonces dice el verso ese 15 que hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores filisteos se estremecieron y la tierra sembró. Y mire, Jonatán y su escudero provocaron 7 cosas que le voy a decir rápidamente. 7 cosas provocaron. Primero, Jonatán provocó terremotos, es decir, movimientos, cambios en el terreno. Los valientes siempre van a provocar cambios ahí donde se mueven. Van a provocar cambios que vienen de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Esto hace un valiente. Provoca cambios en su vida primeramente y provoca cambios alrededor y cambios ahí donde se mueve. Eso hace un valiente. Establece el reino de Dios. Cambios estructurales que mueven el reino de Dios. Hoy oí unas noticias que se está levantando un grupo social y político en este país, o grupos políticos que van en contra de todo lo que tiene que ver con Dios y con la cristiandad. Pero dice 2 Tesalonicenses 2:4 que en los últimos tiempos se levantarán contra todo lo divino y contra todo lo que tenga carácter religioso. Y eso ya está pasando en este país. Se están levantando valientes de las tinieblas. Por eso decía yo la semana pasada que uno en el ejército de Dios vale por 100, el más pequeño, y el más grande vale por, ¿se acuerda? Por 1000. Entonces no importa que hayan 100 Goliat de las tinieblas, que si se levanta un valiente en el nombre del Señor, el más pequeño le va a cortar la cabeza a los 100 Goliat. ¿Lo cree o no lo cree? Gloria a Dios, porque eso es los valientes del reino. Entonces, Jonatán primero provoca terremotos, provoca cambios en el terreno, provoca cambios en el ambiente social. Lo segundo, Jonatán provocó la destrucción de los enemigos de Dios. Dice que huían como alma que lleva al diablo. Nunca mejor dicho. Saltaban de los peñascos.
Se volvieron todos que no se sabían por qué se estaban matando unos a otros. Como alma que diablo corrían para afuera. ¿Eso quién lo provocó? La actitud, la acción de un valiente. De un valiente. Diga que está a su lado, de uno. Enseñale así el dedo, dígale de uno. Uno, gloria a Dios. En tercer lugar dice que los merodeadores, la palabra habla de merodeadores, Jesús lo dijo, los que han venido para robar, matar y destruir. Aquellos que vienen a robar, a matar el gozo en los matrimonios, en las familias, en las vidas, en los creyentes. Aquellos que vienen a sacar todas las promesas de Dios de tu vida. Aquellos dicen que se estremecieron porque había un valiente. Se estremecieron. Cuando tú eres valiente, algo se estremece. Aquellos que vienen a por ti se estremecen. Aquellos que nada tienen que ver con Dios se estremecen porque son para ser destruidos. Dice el verso 20 de ese capítulo 14. En cuarto lugar, dice: y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y he aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero y había gran confusión. Es decir, que Jonatán provocó que el resto del ejército de Dios, que no era valiente, que estaba acobardado, que estaba ahí durmiendo, este valiente guerrero hizo que se despertaran y que se unieran como un solo pueblo. Porque algo que falta en nuestros días también es unidad en la iglesia, ¿verdad? Pero un valiente provocó que el pueblo se unificara para ir contra el enemigo. No se unificaron para echarse las tricas una a otra, para decir no, porque la iglesia del sur, la iglesia del norte, y la iglesia del este, y la iglesia del oeste. No, se unificaron como una sola iglesia, como un solo pueblo. ¿Quién lo provocó? Un valiente del reino. Y eso son lo que le estoy hablando yo, a los valientes que provocan la unidad de la iglesia. No provocan que la gente se una con los chismes, sino provocan que se unan y que fueran como un solo hombre al campo de batalla, con palos y con piedras, y que dejaran su condición o su complejo de inferioridad para decir no, nosotros en el nombre del Señor vamos a acabar con las tinieblas de esta tierra y de aquellos que nos rodean. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces los valientes no hablan del mal del pueblo de Dios. Los valientes movilizan al pueblo de Dios, lo unifican y sobre todas las cosas lo respetan. Nunca verá usted en la vida de Jonatán, y mira que tuvo problemas, hablando mal del pueblo de Dios, aunque estuviera haciendo las cosas mal. No lo verá en la vida de Jonatán. Porque para eso el pueblo de Dios tiene un Padre Celestial que lo reprende y lo disciplina, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces provocó un valiente la unificación del pueblo. El verso 21, en quinto lugar, dice que entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Es decir, los traidores, los que se habían pasado al enemigo, es decir, los que habían dejado el camino del Señor, los que habían conocido a Dios y se habían vuelto al mundo, aun esos que estaban con los enemigos, dice que volvieron atrás y dicen no más con los enemigos, vamos a unirnos con el pueblo de Dios, que nosotros somos del pueblo de Dios, y vamos a coger a estos desgraciados y vamos a acabar con el poder del enemigo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Eso quién lo provocó? Diga Jonatán y su escudero, para que no estuviera solo. Es decir, hay mucha gente, y a lo largo de los años ves mucha gente que se ha apartado del camino. Gracias, Señor, porque volverán cuando se levanten los valientes del reino y ocuparán el lugar que por las circunstancias de la vida lo han dejado atrás. Todo eso lo provocó ese valiente Jonatán. El verso 22, en sexto lugar, provocó. Dice que cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy cerca de la batalla. Es decir, los que estaban asustados, los que se habían escondido, ¿dónde? A ver si Dios hace algo. Ay, que haga algo Dios. Dios tendrá que hacer algo. Hasta los cobardes salieron de las cuevas, que se habían metido en las cuevas porque no tenían ni un pizco de fe en Dios. Hasta eso dice que salieron de las cuevas y comenzaron a perseguir a los enemigos de Dios. Aquellas personas que no levantan cabeza, que tienen complejos, que no saben que son valientes, porque no sé, quizás sus mentes, las vidas los han engañado o están escondidos en las madrigueras de la vida. Llámese enfermedad, complejos, miedos, indecisión, desánimo, comodidad, queja, ignorancia. Personas que han vivido quizás desastres matrimoniales, malas experiencias emocionales, espirituales o en la niñez y viven su vida en cuevas, encerrados en sí mismos. Muchas veces ni saben que están encerrados en sí mismos. Esos que están en cuevas, dice que cuando vino lo que estaba pasando, salieron de las cuevas y formaron como el ejército de Dios. Qué bueno. Dígale que está solo otra vez, sea valiente, porque los valientes mueven el mundo. Gloria a Dios.
mueven el mundo los valientes. Y eso lo provocó hombres. Y lo pueden provocar hombres y mujeres valientes. Jonatán provocó que salieran de sus escondites y persiguieran a los enemigos de Dios. Que sacaran del pueblo de Dios, de la tierra de Israel, todos aquellos que estaban en contra de las promesas de Dios. Hay promesas de Dios para tu vida y para la vida de los que te rodean. Si tú eres valiente, vas a hacer que se den las promesas de Dios en ti y en los que te rodean. ¿Lo crees? Gloria a Dios. En último lugar, el séptimo propósito que veo que hizo aquí, o lo que provocó Jonatán, lo vemos en el verso 23. Dice: así libró el Señor a Israel en aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Es decir, que Dios libró a su pueblo de la opresión filistea, porque alguien, y no fue el rey Saúl, se levantó como poderoso valiente. ¿Hay mujeres valientes aquí? Mujer, no espere por su marido, si usted es valiente. No espere porque el pastor, no espere porque el burro de al lado, no espere por... No. Si usted es valiente, usted va a salir al campo de batalla y va a hacer que los que ahora puede ser que no estamos viendo las cosas, las vemos. Porque el mismo Saúl, cuando se dio cuenta quién fue, Jonatán, vamos al ataque. Y salió con lo que le quedaba del ejército. Pero si solo tenemos palos y piedras, Saúl, no importa, esto es la victoria del Señor, vamos todos para adelante. Y con palos y piedras acabaron con todo el ejército filisteo. Gloria a Dios, porque alguien lo provocó, alguien decidió creer, alguien decidió disponerse y esforzarse mucho más que los demás. Decidió alguien luchar con uñas y dientes, subir a aquella montaña, no importaba si tenía que dejar ahí los dientes o las uñas, estuvo dispuesto a vencer en el nombre del Dios de Israel y a sacar su vida adelante. Estuvo dispuesto porque era un valiente. Y vuelva a decir que está a su lado: valiente. Dígaselo, ahí con más valentía ahora: valiente. Declare valentía sobre el que está a su lado. Y me sorprende porque Jonatán no lo hizo con una actitud egoísta. No pensó él en crecerse. No lo hizo él para buscar fama ni provecho personal. Lo hizo con fe, lo hizo con confianza. Lo hizo con humildad y con valentía y con lealtad. Ese verso 12 decía: y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. No dijo los ha entregado en manos de Jonatán. No lo dijo los ha entregado en manos del príncipe. Él dijo los ha entregado en manos de Israel. Pero ¿qué dice Jonatán? Si Israel estaba ahí asustado, acobardado en el campamento y no querían salir, los ha entregado en manos de Israel, porque el valiente guerrero de Dios piensa más allá de la propia individualidad de la persona. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? Piense más allá que usted de su propia cabeza. Es que yo soy el mejor predicador que voy a ser ya. Es que yo soy el más chachi del mundo mundial. Es que yo, gracias a mí, porque yo, y yo soy el más bueno, y yo soy el más burro, y yo soy bla, bla. Y si no es por mí, pues si no es por mí, aquellos dos se hubiesen separado. Y si no es por mí, los otros se hubiesen no sé qué. Y si no es por mí, si no fue usted nada, usted no hizo nada. Lo hizo el Espíritu Santo a través de su vida. No se lleve usted gloria de nada. Porque en el mismo Jonatán, que la victoria era de él dijo: no, Dios no lo entrega a mis manos, Dios lo entrega en manos al pueblo de Dios. Porque Dios le dio la fortaleza al pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener el concepto, la idea de pueblo de Dios, no la idea de Damián Pacheco ni la idea de cualquiera uno de ustedes, la idea del pueblo de Dios. Eso es humildad, ese es el mensaje de Jesús. Hoy en día la sociedad prevalece el individualismo, el ego, el yo, pero Jonatán tenía la mente de Cristo, la humildad del Salvador, el reconocimiento que aun si somos valientes es por la gracia de Dios. ¿Lo cree? Den un aplauso a nuestro Dios. Él se lo merece. Gracias, Señor, te doy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y mire que Jonatán tenía posibilidad de haber dicho: mire, soy el único que me atreví a subir. Me podían haber matado a mí. Y los gandules todos en el campamento, echados con la panza al aire. Y los gandules quedándose en las cuevas. Y los que no quieren trabajar, que no son... Él no le reprochó nada a nadie. Usted no le reproche nada a nadie. Si tiene que reprocharse a alguien, mírese al espejo, reprócheselo a usted y dígale: Señor, ayúdame a salir adelante. Si tiene que reprocharle algo a alguien. Porque al final dependerá de si usted tiene la mente de Cristo, el mensaje de Cristo. Y Jonatán lo tenía claro. No, amigos, Dios ha entregado al enemigo en manos de la iglesia, en manos de la congregación, en manos de Israel, porque Él viene a liberar un pueblo. Y lo va a hacer por mano de valientes.
de hombres y mujeres que están dispuestos. Jonatán se dio cuenta de que la fuente de la verdad es Dios, quien exige lealtad absoluta. Exige lealtad absoluta. Era su relación con Dios lo que le dio la capacidad a este hombre para abordar con eficacia las situaciones complicadas de la vida. La relación con Dios le dio esa capacidad. Abordar con eficacia las situaciones complicadas de la vida. Yo sé que todos nosotros nos movemos en situaciones complicadas. Esa es la vida. Si no tuviéramos complicaciones, ya estaríamos muertos. Entonces la única complicación después de la muerte es si estás en el reino de los cielos o estás en el reino de las tinieblas. Ya no tienes más preocupación. Pero mientras estemos caminando en esta tierra, vendrán problemas, circunstancias, adversidades, complicaciones, y en cada una de ellas usted va a demostrarse a usted mismo si es valiente. Porque ya Dios sabe si usted es valiente o no. Los que no lo sabemos somos nosotros. Si tenemos valor para seguir adelante, si tenemos valor para afrontar la vida conforme al mensaje de Cristo. Y Jonatán, en medio de esta circunstancia tan adversa, él sacó la valentía de su interior. En el nombre de Jesús salió adelante. Jonatán se forjó como un hombre extraordinario. A pesar de que era hijo del rey Saúl, no salió a su padre. Porque es fácil decir, no, es que a mí me enseñaron, es que a mí me dijeron, es que mi padre, que yo de pequeño, y empezamos con todas las tonterías nuestras. No. Porque el rey Saúl desagradó a Dios y fue cobarde y se escondió, hemos hablado de él. Pero Jonatán no salió al padre, aprendió del padre, respetó al padre, pero él marcó su camino, el camino del valor, de la valentía. La vida de este valiente, de este hombre de compromiso, porque tenía un compromiso directo con Dios que lo llevó a sacar al pueblo de Dios adelante, y de integridad. La vida de un valiente del reino. Son los valientes en las manos del Espíritu Santo los que traerán avivamiento a esta tierra. Los valientes. Valiente. Dígase, valiente. Valiente. Los valientes piensan como valientes, sienten como valientes y viven como valientes. Esa es la gran diferencia. Piensan como valientes, sienten como valientes y viven como valientes. Se lo voy a decir otra vez. Los valientes piensan como valientes, viven como valientes y sienten como valientes. Cambian la vida de las personas porque dejan que el Espíritu Santo more en su interior, porque traen valor. Los valientes siempre están en acción, luchan las batallas y provocan las victorias para ellos y para que los rodean. Las provocan. Y yo sé que Tenerife es una tierra de valientes. Es una tierra de valientes. Diga Tenerife, tierra de valientes. Dispónganse a tomar las guarniciones que el enemigo ha puesto en los lugares altos. Tómenlas de su vida y quítenlas, sáquenlas. Sean valientes con sus propios corazones, en sus propias mentes. Sean valientes en su espíritu. Tengan la voluntad y la disposición que tuvo Jonatán, la disposición de traer la victoria para el pueblo de Dios. Pónganse en pie conmigo.